La forma en que Jesús dialogaba no era casualidad, era arte puro. Cuando hablaba, las personas no solo escuchaban palabras, sentían que la verdad les atravesaba el corazón. No recurría a discursos interminables, sino a preguntas que sembraban fuego en la mente. Preguntar, más que afirmar, era su sello. Imagina la escena. Un grupo de pescadores agotados, sin esperanzas, y de pronto una simple pregunta los lanza a replantear su vida entera. Esa estrategia no buscaba respuestas inmediatas, sino despertar una chispa interior. Su poder no era imponer, sino lograr que el otro se descubriera a sí mismo en medio del diálogo. ¿Y no es acaso lo que más recordamos de una gran conversación, esas palabras que nos hacen pensar durante días? Esa era su fuerza oculta, transformar preguntas en caminos de reflexión que nunca terminaban. Se alejaba de discursos rígidos para usar parábolas llenas de imágenes cotidianas. Hablar de semillas, campos, pastores y ovejas parecía simple, pero era un misil directo a la mente y al corazón. Lo extraordinario estaba en su manera de traer lo divino al terreno más humano. No necesitaba conceptos complicados ni citas largas, bastaba un relato breve para quedar grabado por siglos. Mientras los grandes líderes de su época buscaban poder con palabras altisonantes, él elegía historias mínimas, casi domésticas, que escondían una sabiduría desbordante. Es esa habilidad la que revela por qué aún hoy sus diálogos siguen vivos, porque eran claros, prácticos y profundamente humanos. Nos fascinamos no por la complejidad, sino por la sencillez con que lograba que lo eterno se colara en lo cotidiano, haciendo de cada charla un faro imposible de ignorar. Cuando se enfrentaba a sus opositores, su estrategia no era la confrontación agresiva, sino la calma intrigante. Frente a preguntas tramposas o intentos de provocación, respondía con otra pregunta que desmontaba la trampa desde dentro. Era como si jugara un ajedrez verbal, siempre un paso por delante. Esa manera de voltear la situación mostraba que el verdadero poder del diálogo no está en tener todas las respuestas predefinidas, sino en guiar la conversación hacia un punto inesperado. Incluso sus detractores terminaban sorprendiéndose por la agudeza de sus palabras. Así evitaba quedar atrapado en discusiones estériles. No buscaba ganar debates, buscaba abrir ojos. Y en eso se diferenciaba radicalmente de los grandes sofistas de su tiempo, que solo querían demostrar su intelecto. Jesús mostraba que hablar con propósito supera cualquier destreza oratoria vacía. Un detalle impactante de su estilo era el silencio. Sí, el silencio como parte del diálogo. A veces, tras una pregunta, no corría a responder, dejaba que el aire se llenara de expectativa. Ese momento forzaba a los demás a mirar hacia adentro. El silencio se volvía un arma más poderosa que la palabra, porque no daba respuestas masticadas, obligaba a elaborar pensamientos propios. En un mundo donde todos intentan hablar más alto y más rápido, detenerse en seco genera un efecto magnético. Él lo sabía. Cuando callaba, los demás completaban con su imaginación, con su culpa o con su esperanza. Usaba el vacío como estrategia para que el otro descubriera su verdad. Y ese recurso, que parece tan simple, es un recordatorio impresionante de que la pausa, bien usada, comunica más que un largo discurso. El uso de la contradicción era otra de sus tácticas maestras. Decía frases que a primera vista parecían imposibles, como que el último sería el primero o que para ganar la vida había que perderla. Ese lenguaje desconcertaba y desordenaba la lógica habitual, obligando a repensar esquemas mentales arraigados. No ofrecía una lógica lineal, sino un quiebre que exigía detenerse. Esas ideas chocaban con la manera en que la mayoría entendía la vida, y sin embargo no podían olvidarlas. Justo porque incomodaban, se quedaban grabadas. Una gran conversación no siempre se recuerda por lo que confirma, sino por lo que rompe. Él sabía que provocar tensión era clave para mover a la reflexión profunda. Cada paradoja era como una puerta cerrada, y quien la meditaba con paciencia encontraba que por dentro escondía una verdad liberadora. Sorprende cómo transformaba encuentros comunes en momentos extraordinarios. Con una mujer en un pozo,
con un recaudador odiado, con pescadores cansados, siempre sacaba oro de diálogos corrientes. No necesitaba escenarios grandiosos ni multitudes expectantes, bastaba alguien dispuesto a escuchar, y la magia ocurría. En esos intercambios sencillos, el tono no era de maestro distante, sino de compañero cercano. Esa cercanía rompía barreras sociales y culturales. Los marginados se sentían vistos, los poderosos se sentían desarmados. Cada conversación era como un espejo inesperado en el que la persona se veía de un modo diferente. En realidad, lo genial estaba en que podía elevar lo diario hasta lo eterno, lo inmediato hasta lo trascendente. La enseñanza es clara. La calidad de una gran charla no depende de la cantidad de gente, sino de la intensidad del encuentro. Un recurso fascinante en sus diálogos era el uso de imágenes sensoriales. No describía teorías abstractas, hablaba de pan, sal, luz, vino, peces, elementos que cualquiera podía tocar, saborear o imaginar. Esa conexión con los sentidos hace que los mensajes permanezcan mucho más tiempo en la memoria. Sabemos por la neurociencia moderna que el cerebro recuerda mejor lo que está ligado a experiencias sensoriales concretas, y él lo aplicaba siglos antes de que existiera la ciencia que lo demuestra. Cuando decía que los oyentes eran sal, luz o tierra fértil, creaba metáforas imposibles de olvidar. Así el mensaje se pegaba no solo al intelecto, sino a la experiencia vital. Era una comunicación multisensorial camuflada en imágenes simples, y ese truco conecta todavía hoy, porque seguimos pensando en imágenes mucho más que en conceptos. Jesús nunca buscó a los expertos como sus principales interlocutores, prefería dialogar con los olvidados. Pescadores, niños, enfermos, mujeres despreciadas eran el público de su palabra transformadora. Escoger a los que nadie consideraba importantes era ya un mensaje potente en sí mismo. Al dar voz a quienes estaban fuera de los círculos de poder, mostraba cómo el diálogo puede democratizarse. Desarmaba la noción de que la sabiduría solo podía circular entre los sabios oficiales. Él validaba la experiencia de vida, no los títulos académicos. Esto explica por qué su mensaje no quedó encerrado en templos, sino que se expandió como fuego. Porque las personas comunes se sintieron parte de un diálogo que hasta entonces les había sido negado. Esa inclusión estratégica convirtió sus conversaciones en semilla de transformaciones colectivas mucho más grandes. Se dice que los grandes comunicadores no solo hablan, también escuchan. Y Jesús dominaba ese arte con una atención insólita. No interrumpía, no desviaba, sino que parecía absorber cada palabra del interlocutor. Esa escucha activa generaba una sensación poderosa en la otra persona, sentirse visto hasta lo más profundo. Incluso quienes se acercaban con hostilidad detectaban que eran escuchados de verdad. Eso desarmaba defensas y abría espacio para el diálogo real. Hoy la psicología confirma que la escucha empática es una de las herramientas más transformadoras en las relaciones humanas. Él la ejercía de manera tan natural que lograba lo que pocos consiguen: convertir cada conversación en una experiencia de sanación interna. Y ese gesto, tan invisible a veces, es lo que daba a sus diálogos un magnetismo irrompible. El impacto de sus palabras no dependía de la oratoria teatral, sino de la coherencia con su vida. El mensaje coincidía con la acción, y esa congruencia multiplicaba el efecto. Cuando alguien nota que las palabras se respaldan con hechos, la credibilidad se dispara. Por eso sus diálogos trascendían, porque lo que decía lo vivía. La gente no solo escuchaba conceptos, veía demostraciones vivientes de lo que se enseñaba. Y aquí se esconde un secreto de retención. Lo que se experimenta cala mucho más que lo que se explica. Por eso la conexión entre palabra y acto es tan poderosa. En vez de instrucción abstracta, ofrecía una encarnación tangible. Esa coherencia lo convertía en un comunicador prácticamente imbatible. No se trataba de un discurso, era un testimonio que hablaba incluso cuando guardaba silencio. Otra clave es cómo convertía dificultades en oportunidades para dialogar. Cuando lo acusaban, cuando lo perseguían, cuando lo enfrentaban con dureza, él no se cerraba,
más bien utilizaba la tensión como trampolín para comunicar más. La incomodidad se transformaba en espacio pedagógico. No se defendía con furia, sino con recursos creativos que abrían horizontes. ¿Qué revela esto? Que el contexto no condiciona tanto como el uso que hacemos de él. Incluso bajo presión, mantenía el control de la palabra y la llevaba hacia donde quería. Es un recordatorio brutal de que las mejores conversaciones surgen en momentos de conflicto, si sabemos transformarlos en diálogo productivo. No evitaba los escenarios complejos, los redimía. Esa capacidad es una de las razones por las que su enseñanza sigue latiendo con una intensidad inquebrantable. Hay un detalle intrigante en sus conversaciones. Muchas veces terminaban sin cierre concreto. Dejó finales abiertos, preguntas sin resolver, frases que empujaban a pensar más allá del momento. Ese estilo lo alejaba de la idea de dar soluciones instantáneas. En vez de entregar manuales, entregaba misterio, y el misterio se vuelve inolvidable. Las personas se retiraban con la mente inquieta, repensando lo escuchado días después. Sabemos que el cerebro recuerda más lo inconcluso, como cuando una canción queda a medias en la mente. Él aprovechaba esa condición natural de la memoria para prolongar el efecto de su palabra. No cerraba el círculo, lo dejaba vibrando. Esa técnica de desconcierto mantenía vivo el impacto mucho después de acabar la conversación, obligando a que otros diálogos continuaran en la intimidad interior de cada persona. Además de enseñar, consolaba. Su diálogo no solo iluminaba la mente, también abrazaba el dolor. Ante la pérdida, la soledad o el rechazo, sus palabras eran una medicina invisible. Lo sorprendente es cómo lograba esa doble función: provocar y al mismo tiempo reconfortar. No todos pueden mantener ese equilibrio. Muchos comunicadores solo confrontan, otros solo alivian, pero él combinaba ambas dinámicas. Esa mezcla hacía que cada encuentro fuese irreversible. Las personas no solo se iban con más preguntas, también con más fuerza para enfrentar su realidad. Era un diálogo que penetraba lo intelectual, lo emocional y lo espiritual, algo que dejaba huellas múltiples y duraderas. El secreto quizá radicaba en hablar desde la compasión, una compasión activa que no dulcificaba el mensaje, sino que lo llenaba de una fuerza sanadora inigualable. Al analizar su estilo, hay un elemento que retumba con claridad. Cada diálogo invitaba a acción. No eran charlas decorativas, eran llamados directos a vivir diferente. El impacto real del lenguaje estaba en provocar movimiento. Si alguien escuchaba, no se quedaba igual. Esa transformación de oyentes en protagonistas era el fruto de su pedagogía. El diálogo no era un fin, era un comienzo. Y aquí surge la gran enseñanza para nosotros. Una conversación poderosa es aquella que cambia comportamientos, abre caminos inesperados y despierta nuevas posibilidades. Jesús no buscaba fans, buscaba agentes de cambio. Por eso sus palabras no fueron solo ecos en la historia, fueron detonadores de movimientos enteros. Cada intercambio se convertía en semilla que podía crecer durante años, y ese es el calibre de un maestro del diálogo.